Independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Tenemos en Colombia a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5 en los 1490 del AM. También a través de nuestra estación online de Al Día Noticias, www.aldianoticiasconjohndidier.com, y les saludamos también a través de nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo para hoy miércoles 4 de junio del año 2025. Tormenta política y constitucional en el país desató el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar vía decreto la consulta popular. La mayoría, eso sí, dicen que no están de acuerdo, que es un golpe de Estado, que es inconstitucional, pero también el presidente tiene voces de expertos diciendo que sí está en capacidad y en facultad de hacer esa convocatoria. ¿Quién tiene la última palabra? La Corte Constitucional, que deberá revisar ese decreto y ratificarlo, o por el contrario, decir que es inconstitucional. Es muy subjetivo muchas veces los fallos de la Corte Constitucional, porque en este momento, pues para la mayoría de los partidos políticos, 8 en total, es un golpe de Estado. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, dice que va a demandar el decreto, pero también hay voces como la del es fiscal y es miembro de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, que le dan la razón al presidente y se supone que también es un experto. Entonces, pues en lo jurídico siempre la subjetividad, la interpretación de la norma a veces tiende a predominar. ¿Qué va a pasar allí? Que la Corte Constitucional será la que determine quién tiene la razón, gústele al presidente o no le guste, gústele a los colombianos o no les guste, pues será porque es la que encargada de mantener las reglas de juego. Eso sí, hay mucha gente al borde de un ataque de nervios por este paso que ha dado el presidente. Consideran que ya es una amenaza a la institucionalidad, a la democracia, pero todavía no se rompe la democracia en Colombia, todavía no. Pero muchos dicen que estamos muy cerca porque el presidente ya está dando pasos, ya está dando y está haciendo afirmaciones que podrían deducir e interpretarse que lo quisiera hacer. Habrá que esperar a ver si la Corte Constitucional le dice que no puede vía decreto hacerlo, a ver el qué hace. Ahí ya sería la situación pues claramente definida para el país. De momento todo sigue en un ambiente bastante polarizado, con muchas críticas, eso sí, para el gobierno en su mayoría, pero el gobierno se logra defender. Así que el expresidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, habló sobre el decreto de la consulta, dice que es un desbordamiento de ambiciones. En ese sentido, destacó la preocupación de que el presidente intente convocar una consulta popular a través de un decreto, tras la negativa del Senado, poniendo en riesgo el equilibrio de poderes en la nación. Así que Nilson Pinilla, presidente de la Corte Constitucional, habló de las complejidades de la crisis constitucional que enfrenta en este momento el país. Pinilla describió la situación actual como un desbordamiento de ambiciones del presidente Gustavo Petro, quien busca implantar reformas laborales, en ocasiones desestimando las competencias que tiene el Senado de la República. Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pedirá al Consejo de Estado suspensión del decreto para la consulta popular. En ese sentido, señaló que al gobierno lo que le interesa es hacer politiquería con los recursos de los colombianos y saltándose dos ramas en el país, la del legislativo y la judicial. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que pedirá al Consejo de Estado la suspensión del decreto con el que el gobierno busca realizar la consulta popular para sacar adelante su reforma laboral, pese a que la Cámara Alta emitió el mes pasado un concepto negativo sobre la convocatoria de esa iniciativa. Volvió a reciar Álvaro Leiva, el ex canciller de Petro,
en contra del jefe del Estado. Lo acusa de autogolpe y le dice que es hora de irse. La carta de más de 15 páginas no solo lanza acusaciones, sino que recopila una larga lista de episodios, anécdotas y reflexiones personales de Leiva con el presidente de la República, Gustavo Petro. Llamarla golpe de Estado me parece dramático y barato. La afirmación es del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la consulta popular. El ministro del Interior habló sobre la decisión del gobierno de decretar la consulta popular y dijo que no es un golpe de Estado. Acataremos el fallo de la Corte Constitucional, dijo Benedetti, sobre la consulta popular por decreto. El ministro del Interior aseguró que el llamado a decretar la consulta popular no es un golpe de Estado y que si la Corte lo tumba, el gobierno acatará la decisión. El gobierno se la quiere jugar, quiere insistir en la consulta popular, a pesar de que el Congreso, que es la instancia constitucional, le dijo que no. Pero bueno, se va a jugar esa carta al gobierno de convocar vía decreto la consulta. Hay diversas reacciones en el país. Las instituciones de Colombia son más fuertes que el presidente Petro, ha dicho el exministro de Salud y de Educación y posible candidato presidencial, Alejandro Gaviria. Así que de inmediato iniciamos un recorrido por las diferentes reacciones que ha tenido el anuncio del presidente de convocar a la consulta a través de un decreto presidencial. Alejandro Gaviria. La semana pasada nos dimos cuenta que el presidente Petro no tiene las mayorías, que no representa la voz del pueblo como él dice representar. Ha perdido también las clases medias, aquellos colombianos que sienten que algo tienen que perder. Ahora pretende llamar a la consulta popular por decreto, lo que es una clara violación de nuestras reglas de juego democráticas. Tomó la decisión de convocar por decreto la consulta popular sobre la reforma laboral. Lo hace invocando la voz del pueblo, no lo va a poder hacer. Las instituciones de Colombia son mucho más fuertes que el presidente Petro y su compinche Armando Benedetti. La semana pasada nos dimos cuenta que el presidente Petro no tiene las mayorías. Muy bien, ahí estaba entonces el exministro Alejandro Gaviria entregando su parecer, su interpretación de lo que ha pasado en estos momentos. También los gremios económicos se han pronunciado. El Consejo Gremial pues no estuvo de acuerdo con este anuncio del presidente. Tenemos la reacción que ha entregado Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. La consulta popular vía decreto es un grave atentado contra la Constitución y el Estado de Derecho, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Es un auténtico y descarado intento de golpe de Estado. El artículo 104 de la Constitución Política de Colombia es claro en advertir que es a través del Senado de la República, con su aval, cuando se puede hacer una convocatoria de consulta popular. Jaime Alberto Cabal, vocero del comercio organizado en Colombia. El anuncio de Petro de querer convocar por decreto la consulta popular es un auténtico y descarado golpe de Estado. El artículo 104 de la Constitución Nacional es absolutamente claro cuando dice que salvo un concepto previo del Senado, que ya negó la primera convocatoria de consulta popular, se podría ejecutar. Este es un nuevo intento desesperado por apropiarse de 750.000 millones de pesos e iniciar la campaña del 2026. Escándalo tras escándalo que ocurre en este gobierno se quiere tapar, distrayendo al pueblo, que ya no le come cuento y que adicionalmente está cansado de tanta improvisación y tanto desgobierno en Colombia. Esa es la reacción de Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, frente al anuncio del gobierno. El también candidato a la presidencia de la República, David Luna, escribió en su cuenta de X ante una comunicación donde se muestra a Eduardo Montealegre, una publicación de un medio de comunicación de RCN Radio, que publicó: tras una reunión con el presidente Gustavo Petro, el exfiscal general y exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, confirmó que el mandatario convocará la consulta popular vía decreto, argumentando que tras un estudio exhaustivo de la decisión del Senado se encontraron vicios de una constitucionalidad insubsanables. Es lo que dice Eduardo Montealegre, ya lo vamos a escuchar, a lo que escribió el candidato presidencial David Luna. Gravísimo, ahora el gobierno de Petro se atribuye funciones de juez
constitucional, desconoce al Congreso, desconoce a la Corte y decide qué es o no constitucional. Es otra muestra de autoritarismo creciente y del desprecio absoluto por la separación de poderes. Están llevando al país por un camino muy peligroso, donde la voluntad presidencial pretende estar por encima de la Constitución y de las instituciones democráticas. Ojo, avanzar medio paso más en este camino es abrirle la puerta a una dictadura, y lo están haciendo en nuestras narices, escribió David Luna, ex senador de la República y ahora busca ser candidato presidencial. Así que escuchemos a Eduardo Montealegre, es fiscal general de la Nación y también es magistrado de la Corte Constitucional, exponiendo los argumentos de por qué el presidente sí tiene la facultad y la posibilidad de convocar vía decreto la consulta popular. Mire, el presidente de la República en el día de hoy tomó la decisión de convocar por decreto la consulta popular sobre la reforma laboral. La presidencia de la República, después de un estudio muy serio, encontró que en ese trámite del Congreso, en la decisión del Senado, se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad, vicios que son insubsanables y que hacen inexistente la decisión del Congreso de la República. En ese caso, por los vicios de inconstitucionalidad, como la decisión del Congreso jurídicamente es inexistente, el presidente puede convocar vía decreto la consulta y eso hará antes del 11 de junio. Mire, el presidente de la República en el día de hoy... Ahí estaba Eduardo Montealegre, es fiscal general de la Nación y es magistrado de la Corte Constitucional, explicando por qué el presidente sí está en condiciones de convocar vía decreto la consulta popular. Y seguimos con David Luna, quien sigue hablando sobre esta crisis constitucional, política que vive en este momento el país. Él escribe en su cuenta de X: Hoy soy solo un colombiano más defendiendo la democracia de mi país. El presidente Petro insinuó que las instituciones se tienen que acabar. No mencionamos lo que dijo, tampoco dimensionamos su poder. Petro es Goliat, no una víctima. Acá les cuento la historia del mandatario y abre un hilo, pero apoya sobre este video en el que el presidente anoche a través de la televisión nacional pues dio esas declaraciones donde dice que hay que desconocer las instituciones y es lo que no le parece al candidato presidencial David Luna. País. Entonces el pueblo tiene que tomar en sus manos el destino de Colombia si llegasen a pasar estas cosas, que espero no pasen y no es una amenaza. Simplemente cualquier ser humano que tenga 3 dedos en la cabeza sabe qué pasa cuando las instituciones van contra el pueblo. Ahí no pasa sino una sola cosa: las instituciones se van. Y no es una amenaza, es lo que ya pasó en el pasado en Colombia, varias veces. País. Muy bien, ahí está el presidente siendo muy claro que se acaban las instituciones y que eso ya ocurrió en el pasado, lo que califica David Luna como algo muy, pero muy peligroso a lo que viene ocurriendo en el país. Se han presentado diversas reacciones a raíz de esta declaración que entregó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el sentido que se va a hacer la convocatoria vía decreto de la consulta popular. Ya no sería entonces más vía Congreso, porque pues en el Congreso pues se volvió a radicar, pero de todas maneras esto no va a ser pues algo que realmente vaya a dar una respuesta. El también posible candidato a la presidencia de la República, Abelardo de la Espriella, también hizo una declaración que bien vale la... Él es abogado, entonces Abelardo de la Espriella, él es abogado y bien vale la pena escucharlo y verlo frente a esta situación que se está presentando en estos momentos. Él escribe en su cuenta de X, vamos a compartir el mensaje, porque él este sería un concepto jurídico que realmente tiene toda la autoridad
para pronunciarse sobre la materia. Dice Abelardo de la Espriella: hay que preparar la artillería jurídica. Ante el Consejo de Estado demandaré el decreto con el que el jefe de la mafia, Gustavo Petro, pretende dar un golpe de Estado desconociendo la competencia del Senado. Y lo haré porque claramente es inconstitucional. Petro, la ley no es como el hielo, que sabe a lo que se le ponga. La ley tiene peso y consistencia propia y hay que acatarla, le advierte el abogado Abelardo de la Espriella. Escuchemos al profesional del derecho. Gustavo Petro ya perdió la calle, perdió a su guardia pretoriana, perdió a sus aliados y perdió la razón. La justicia está procesando a todos los que han estado a su lado. Al igual que Hitler, cuando supo que la guerra estaba perdida, Petro se ha refugiado en las drogas, en el alcohol, en la megalomanía, y por eso desaparece mientras el país se hunde bajo el peso de su desastroso y nefasto gobierno. Ahora, desesperado, decide retar abiertamente a toda la institucionalidad democrática. Insiste en convocar una consulta que ya fue negada por el Congreso y que ha sido advertida como ilegal e inconstitucional por jueces y expertos en la materia. Eso, señoras y señores compatriotas, es un golpe de Estado, así de claro. La pregunta es, ¿lo permitirá el Congreso? ¿Lo tolerará la rama judicial? ¿Lo aceptará la fuerza pública? ¿Se lo tragará a la ciudadanía? La respuesta es no, un no rotundo. Petro está buscando el pretexto para victimizarse, para incendiar el país y atornillarse al poder. Pero no se lo vamos a permitir. No le vamos a dar el país, no le vamos a permitir que imponga una dictadura bajo ninguna circunstancia. Los ciudadanos que creemos en la patria, en la Constitución, en la ley, en la democracia, vamos a resistir. Este intento de golpe de Estado contra el Congreso es un punto de quiebre y así tenemos que entenderlo, compatriotas. Hay que preparar la artillería jurídica ante el Consejo de Estado para demandar el decreto con el que el jefe de la mafia pretende dar un golpe de Estado. Yo mismo lo voy a hacer porque él está desconociendo la competencia del Senado. Y lo haré porque claramente esa decisión de Petro es inconstitucional. Petro, la ley no es como el hielo, que sabe a lo que se le ponga. La ley tiene peso y consistencia propia y hay que acatarla a cabalidad. Lo he dicho hasta la saciedad. No es momento de candidaturas presidenciales. No es tiempo de cálculos políticos, electoreros, ni de egos. Primero hay que enfrentar al jefe de la mafia para que no se atornille al poder. Porque si no lo hacemos ahora, no habrá elecciones de nada en el futuro. Así actúa el comunismo. Destruye las instituciones para quedarse por siempre atornillado al poder. Cuando la bestia está herida, de muerte como en este caso, suele ser más peligrosa en esos estertores. Pero Colombia está despierta hoy más que nunca. No daremos un paso atrás. No hay temor ni miedo para enfrentarte, Petro. Sobra patriotismo y no te vamos a permitir que te robes a Colombia como se robaron tus amigos de la dictadura chavista a Venezuela. Esta es una cruzada contra el mal y la vamos a ganar por la razón o por la fuerza. Colombia, libre y en democracia. Muy bien, ahí está el abogado Abelardo de la Espriella entregando sus argumentos porque es inconstitucional la consulta que estaría convocando vía decreto el presidente de la República, Gustavo Petro. Siguen las reacciones frente a esta noticia. Tenemos la del profesor Sergio Fajardo, es candidato presidencial. Es muy posible que vuelva a ser candidato presidencial, ha dicho en su cuenta de X. Según el presidente, la policía y el ejército no pueden protegerlo y por eso debe esconderse. Si eso le pasa a Petro, ¿qué le espera a cualquier ciudadano cuando sale a la calle? Así es como han desmoralizado a nuestra fuerza pública. Es una declaración para un medio de comunicación que entrega en estos momentos el precandidato Sergio Fajardo. Hablemos sobre esta situación que plantea el candidato presidencial Sergio Fajardo. Entonces el presidente se pierde 2 días. Y habían hecho toda esa reunión con
a mandatarios de todo el Caribe, en Colombia, en Cartagena, la hizo pasar para Montería, y entonces no aparece el dueño de la fiesta, del evento, y después lo que nos ha dicho es que me van a matar. La paranoia que mantiene. Oiga, pues, entonces que lo van a matar. Entonces, él está convocando siempre al pueblo y siempre está diciendo, me van a matar. Yo lucho por el pueblo y me van a matar porque yo represento el pueblo. Fíjese la historia que se va montando todos los días. Bueno, sale con unas historias muy raras. Entonces dice, y yo me perdí porque yo sé cómo protegerme. Y utilicé mi experiencia para protegerme y para esconderme para que no me maten. ¿Qué está diciendo ahí en ese momento el presidente de la República? Está diciendo que él tiene de su experiencia como guerrillero, él sabe cómo esconderse y protegerse. Pero ¿cuál es el mensaje para la Policía Nacional y el Ejército de Colombia? Si en la Policía Nacional, si el Ejército Nacional no es capaz de llevar al presidente de Colombia de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Montería 2 horas, total, porque lo van a matar. Si eso pasa con el presidente, entonces cuando usted sale por acá en Cali, entonces ¿qué puede sentir cualquier persona? Eso es una señal muy peligrosa para nuestro país. Bueno, ahí estaba entonces Sergio Fajardo sobre una noticia que nosotros estuvimos compartiendo en el día de ayer, porque fue noticia del fin de semana y ya se ha pronunciado César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá, hablando de que es una noticia vieja, refrita, recalentada, trasnochada del mes de febrero, y fue que encontraron unos restos de un cohete. Eso no era ningún arma ni que le iban a hacer ningún atentado, eso es viejo. Sobre eso incluso hay un pronunciamiento que me llegó de Hugo Acero. Vamos a buscarlo aquí en tiempo real. Él me escribió, Hugo Acero, de hecho le pregunté si tenía full en video. Dice presidente clandestino, pero bueno, vamos a compartir acá, podríamos compartir la pantalla, pero les voy a leer rápidamente 2 parrafitos de lo que me escribió Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá. Después que un habitante de calle encontró en Bogotá, en el mes de febrero de este año, unos cascarones de lanzacohetes antitanque inservibles en la basura, el presidente Gustavo Petro trinó el 1 de junio en su cuenta X sobre los posibles atentados que se han organizado en su contra. Lo que llama la atención de su trino es que él, como jefe de Estado, no cree en el Estado, no cree en la policía. Pregunta, ¿qué hace la policía con armas antitanque? Él debería saber que esta institución no tiene este tipo de armas. Nos informa a todos los colombianos que él tiene su propio equipo de investigación criminal y parece que no es de la policía ni de la fiscalía. Eso parece pues como aquí una columna de opinión de Hugo Acero, pues, pero hay más, la vamos a estar publicando. Si es una columna de opinión, la vamos a publicar en nuestra página de Al Día Noticias para que todos le hagan seguimiento a esta información. Y seguimos con las reacciones. Ahora es con el candidato presidencial Juan Daniel Oviedo, que ya radicó también su comité porque sería candidato por firmas. Dice Juan Daniel Oviedo en su cuenta de X: consulta popular por decreto sin cumplir la ley, el nuevo capricho de Gustavo Petro. Así se rompe el equilibrio de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. Y no estamos solos. 28,1 millones de colombianos exigen respeto a la democracia. Presidente, gobierne con reglas, no con impulsos. Colombia lo merece, dice el exdirector del DANE y es concejal y hoy candidato a la presidencia, precandidato porque no ha reunido las firmas. Cuando las tenga y se protocolice, ya le podremos decir candidato. Juan Daniel Oviedo y el anuncio del presidente de convocar por decreto la consulta popular. La convocatoria caprichosa del presidente Gustavo Petro a una consulta popular por decreto, sin cumplir los requisitos de ley, es un quiebre al equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y la rama judicial. Es importante recordarle al presidente Gustavo Petro que en Colombia 28,1 millones de personas mayores de 18 años afirman que es fundamental el respeto del equilibrio de poderes para garantizar que en Colombia se perciba que la democracia funciona adecuadamente. Y esos 28,1 millones de personas son más de los 15,3 millones de habitantes mayores de 18 años que conocen sobre el mecanismo de la consulta popular. Por consiguiente, hoy el capricho del presidente Gustavo Petro nos está brindando una oportunidad para que todas las personas de este país que queremos que Colombia sea un país democrático y que se respeten las instituciones, expresemos nuestro rechazo
e invitemos también al presidente de la República a dejar de gobernar con caprichos y a construir en el resto de mandato que le queda un mejor futuro para todo el país. Muy bien, ahí estaba entonces Juan Daniel Oviedo, es concejal de Bogotá y quien ahora pretende ser candidato a la presidencia de la República. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en Al Día Noticias a través de emisora.5. Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comuníquete 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Aquí, las palabras no se las lleva el viento. 78 nuevas máquinas, 47 ya en operación en 33 municipios que decidieron actuar con nosotros. Con un sistema de préstamo por horas, llegamos justo a tiempo, justo donde se necesita. No es solo maquinaria, es cumplimiento, es respuesta, es presencia real. Porque en Cundinamarca no decidimos que vamos, llegamos. Consulta más en www.iccu.gov.co. Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca. Por una movilidad más ordenada y fluida para todas las personas que se mueven por la séptima, recuerda que está prohibido parquear o bloquear el carril preferencial y sus intersecciones. Hacerlo te puede costar 604.100 pesos. Todos contribuimos a la movilidad que queremos en Bogotá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. La mayoría de quienes viven en Bogotá están orgullosos de pertenecer a esta gran ciudad, porque saben que en esta casa el bienestar y el desarrollo sí pasan. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Esta es la ciudad donde usted es el protagonista. Aquí sí pasa. Cada obra y cada servicio están diseñados para usted, para su bienestar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Cada vez que un camino se cierra, lo volvemos a abrir. Cada vez que una vereda se inunda, llegamos con soluciones. Así se construye confianza, con hechos, no con discursos. Más de 30.000 horas de maquinaria en operación, más de 2.100 kilómetros de vías rurales mejoradas, más de 60 municipios con presencia constante. No hablamos de lejos, estamos donde se necesita. No prometemos el camino, lo abrimos. Consulta más en www.iccu.gov.co. Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y 28 minutos. Estamos en Al Día Noticias. Tenemos más información sobre lo que tiene que ver con el presidente de Ecopetrol. Publicó un video en el que se defiende de los señalamientos que se le están haciendo en este momento. Vamos a compartir esa declaración de Ricardo Roa, quien ha dicho que es una campaña que hay en su contra de desprestigio, lo que hay en este momento. El presidente Gustavo Petro defendió a Ricardo Bonilla tras anuncio de imputación de cargos. Esta noticia la tenemos pendiente. Aquí está la de Ricardo Roa. Se busca evidenciar si Ricardo Roa declaró conflicto de interés por compra de un apartamento a Iacono, según se pronunció la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría le puso el ojo a Ecopetrol. También hay que decir que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se defiende en este video. Es una campaña de desprestigio, asegura. A través de un video negó cualquier redacción sobre el contrato y sobre las denuncias de una auditoría interna que evidenció el perfilamiento e interceptaciones ilegales a más de 70 funcionarios de la empresa colombiana de petróleos.
El presidente de Ecopetrol asegura que no participó en la suscripción y el otro sí, con la firma Covington y Burling. Ecopetrol confirmó que se identificaron 29 casos que habrían filtrado información sensible de la compañía y aseguró que serán puestos en conocimiento de las autoridades. Ahora sí, entonces vamos con esta declaración que ha entregado el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien asegura que se trata de una campaña de desprestigio en su contra. En momentos de confusión, la claridad es un deber y en medio del ruido, la verdad es una obligación. Por eso, hoy me dirijo a ustedes con absoluta transparencia, como trabajador de Ecopetrol, como ciudadano y como ser humano. Sobre la campaña de desprestigio, en las últimas semanas, Ecopetrol y la persona de Ricardo Roa han sido blanco de una campaña sistemática de desprestigio. Esto no es espontáneo ni accidental. Tiene un objetivo político claro, que algunos de ustedes bien conocen. He sido sujeto de ataques, amenazas de muerte e insultos sin fundamento y hasta de acoso, incluso por razones de género que han afectado también a mi familia. Llevo cerca de 30 años de trayectoria profesional desde que inicié mi carrera en el servicio público y en el sector privado. He obrado siempre con rectitud y transparencia. Sin embargo, la ambición y el egoísmo de algunos por el poder y el control de la compañía los ha llevado a afectar la empresa de todos los colombianos. La solidez del grupo Ecopetrol no está en entredicho. Quiero aprovechar esta oportunidad, esta declaración, para compartirles que hemos alcanzado logros destacables en la actividad exploratoria, aumentando la producción y las cargas de nuestras refinerías, fortaleciendo nuestras reservas y entregando transferencias históricas a la nación y resultados a los accionistas. Ecopetrol es más grande que cualquier crisis o coyuntura y gracias a la fuerza y al compromiso de sus miles de trabajadores, nadie ni nada podrá detener su crecimiento. ¿Cuál es el papel del presidente en los procesos de contratación de Ecopetrol? Como presidente de la compañía, no firmo ni suscribo contratos directamente. Esa función ha sido delegada a las diferentes vicepresidencias corporativas. Tampoco participo en procesos de contratación de ninguna índole y mucho menos en aquellos que dependen directamente de la junta directiva o de sus comités, como es el caso de las asesorías directas. Entonces, cabe preguntarnos qué pasó realmente con el contrato de Covington and Burling, objeto de cuestionamientos en los últimos días. Sobre este contrato, lo primero que debo advertir es que yo no participé ni fui informado de su suscripción ni de la firma del otro sí. Tampoco tenía la facultad legal para hacerlo o autorizarlo, ni mucho menos para intervenir en su trámite y ejecución. De hecho, como ha sido de público conocimiento, fui uno de los empleados evaluados dentro del mismo proceso y fui quien informó a la Junta Directiva en enero de este año lo que venía sucediendo con estas actividades. Desde febrero de 2025 se suspende el contrato, como lo indica el comunicado de la prensa de la Junta Directiva del pasado 29 de mayo, y a hoy se mantiene en este estado. Asimismo, como fue informado la noche anterior, la Junta Directiva decidió designar temporalmente como oficial de cumplimiento al doctor Rodolfo García Paredes, actual gerente jurídico de Hidrocarburos. También debo referirme a las falsas acusaciones de interceptaciones dentro de la compañía. Algunos medios de comunicación han publicado que habría ordenado interceptar comunicaciones de funcionarios. Eso es absolutamente falso. Primero, yo no tengo la facultad para hacerlo y tampoco la tiene ningún funcionario de Ecopetrol. Además, sería incapaz de adelantar u ordenar una acción como esta y mucho menos en contra de los y las trabajadoras de Ecopetrol. Debo manifestar que como presidente de la empresa tengo el deber de proteger la seguridad y reserva de su información. Por tanto, ante la evidente fuga de datos y documentos confidenciales, el pasado 24 de mayo activamos un procedimiento de análisis digital
dentro del marco de nuestro protocolo de ciberseguridad. Todo esto amparado en normas y estándares internacionales. Los hallazgos permiten preliminarmente inferir que se trata de filtraciones internas que violan el Código de Ética y el Gobierno Corporativo y la ley, desestabilizando esta administración y afectando la reputación de la empresa. Hasta el momento se han identificado 29 casos que pudieron haber infringido los protocolos de seguridad y el manejo de la información, los cuales ya han sido puestos en conocimiento de la Junta Directiva y surtido el debido proceso, serán puestos a disposición de las autoridades, como es el deber de todo servidor público. Es Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, el video en el que se defiende y asegura que se trata de una campaña de desprestigio en su contra. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, rompió su silencio sobre el polémico y millonario contrato firmado con la firma estadounidense que buscaba medir su reputación en la compañía ante varias investigaciones en su contra. Esa pues una también de las noticias más importantes y que hacen crisis en el gobierno nacional. Estamos en Al Día Noticias en emisora.5, una nueva pausa, ya regresamos. Deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora. A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Tu mejor elección. Aquí, las palabras no se las lleva el viento. 78 nuevas máquinas, 47 ya en operación en 33 municipios que decidieron actuar con nosotros. Con un sistema de préstamo por horas, llegamos justo a tiempo, justo donde se necesita. No es solo maquinaria, es cumplimiento, es respuesta, es presencia real. Porque en Cundinamarca no decidimos que vamos, llegamos. Consulta más en www.iccu.gov.co. Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca. Por una movilidad más ordenada y fluida para todas las personas que se mueven por la séptima, recuerda que está prohibido parquear o bloquear el carril preferencial y sus intersecciones. Hacerlo te puede costar 604.100 pesos. Todos contribuimos a la movilidad que queremos en Bogotá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. La mayoría de quienes viven en Bogotá están orgullosos de pertenecer a esta gran ciudad, porque saben que en esta casa el bienestar y el desarrollo sí pasan. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Esta es la ciudad donde usted es el protagonista. Aquí sí pasa. Cada obra y cada servicio están diseñados para usted, para su bienestar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. La mayoría de quienes viven en Bogotá están orgullosos de pertenecer a esta gran ciudad, porque saben que en esta casa el bienestar y el desarrollo sí pasan. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Esta es la ciudad donde usted es el protagonista. Aquí sí pasa. Cada obra y cada servicio están diseñados para usted, para su bienestar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya tenemos en Colombia las 12 del día 39 minutos. Tenemos a esta hora informaciones de la capital de la República, concretamente de la Secretaría de Movilidad. Por eso nos vamos para conocer noticias de la capital colombiana. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. En noticias de la capital de la República, pues se destaca la Secretaría de Movilidad. Vamos con esta declaración que es importante, los proyectos y programas, porque la Secretaría de Movilidad, en colaboración con el proyecto Avantia y la cofinanciación de la Unión Europea,
cerró la 5ª edición del proyecto de calificación y cualificación en oficios no convencionales para el transporte de Bogotá, en la que 100 mujeres fueron seleccionadas, según informó Adriana Isa, subsecretaria de Movilidad de Bogotá. La Secretaría Distrital de Movilidad cierra exitosamente el 5º proyecto Oficios no convencionales en el sector transporte. Este corte acompañado con la cooperación internacional, Avantia y Metrópolis, grandes financiadores de este proceso que han creído en este proyecto de oficios no convencionales para la ciudad de Bogotá. Hoy tuvimos el acompañamiento de la operación privada del sistema público de transporte de la ciudad, 100 maravillosas mujeres que creyeron en este proyecto y que hoy tienen oportunidades de vida, tienen una licencia de conducción C2 que les va a permitir incorporarse en el mundo laboral. Seguimos trabajando en romper brechas de género, en mejorar las oportunidades de las mujeres en el sector movilidad y en el sector transporte de la ciudad. La Secretaría Distrital de Movilidad cierra exitosamente el 5º proyecto Oficios no convencionales en el sector transporte. Muy bien, ahí estaba Adriana Isa de la Subsecretaría de Movilidad hablando sobre esta importante noticia. Y también tenemos declaraciones con la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz. Hay noticias importantes que ha revelado en la mañana de hoy. Ha dicho que la Secretaría de Movilidad ratificó su compromiso con la construcción de una movilidad segura y eficiente para Bogotá, con decisiones basadas en datos y evidencia. Avanzamos con un plan de gestión de velocidad que ya está mostrando resultados en términos de vidas y de vidas salvavidas, ha dicho Claudia Díaz de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Por eso de inmediato vamos con sus declaraciones. Buenas noticias para Bogotá, cómo se están salvando vidas gracias a la estrategia adoptada desde la Secretaría de Movilidad. Resultados del estudio aplicando la metodología de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para definir el límite máximo en 14 corredores principales de la ciudad. Una vez aplicada la metodología, se confirma que Bogotá y su límite máximo de velocidad se mantiene en 50 kilómetros por hora. Esto es el límite que es seguro y vamos a seguir trabajando para seguir mejorando la señalización y generar estos cambios de comportamiento en los conductores que necesitamos para que el límite se respete y sigamos salvando vidas. Dentro de ese estudio que se ha visualizado, ¿ha permitido de pronto bajar los índices de muertos en las vías? ¿Por qué se mantiene? ¿Cuál es la explicación de eso? Bueno, el límite, la metodología realmente nos dice que revisemos cuáles son las características de las vías, qué está sucediendo en el entorno para definir el límite máximo de velocidad. Desde la Secretaría de Movilidad, en el marco del Plan de Gestión de la Velocidad de Bogotá, tenemos acciones como de infraestructura, de control, de comunicación y de pedagogía. Acá lo que hemos visto y el resultado que tenemos en estos 5 primeros meses del trabajo que se ha hecho en intervenciones como los resaltos parabólicos, en los controles optimizando dónde debemos estar y en qué horarios y qué días de la semana y con qué factores de riesgo como lo es velocidad y es embriaguez, logramos una reducción del 15% con respecto a las muertes que se registraron el año pasado. Esto es alrededor de 30 vidas que se han salvado en estos primeros 5 meses. Nuestro compromiso es seguir con las acciones que estamos implementando, reforzar las que sean necesarias para que la ciudad continúe en un decrecimiento del número de víctimas y de víctimas fatales y de lesionados que se registran en Bogotá. ¿Qué estrategias se van a utilizar para seguir reduciendo las tasas de homicidios en accidentes viales? Bueno, aquí, como les decía, infraestructura, control, comunicación y pedagogía. Estamos permanentemente monitoreando y revisando cómo se va comportando la siniestralidad vial en la ciudad y esto nos permite enfocar mejor dónde debemos, ejercer nuestros controles con presencia en vía, cómo fortalecemos también nuestro centro de gestión de tránsito con nueva tecnología, con nuevas cámaras y también, por el otro lado, con temas de infraestructura, cambios que pueden ser costo-beneficio, como los resaltos parabólicos, que son unas medidas que son económicas, de alguna manera, cambian la forma como experimentamos la infraestructura, nos permite que se reduzca el exceso de velocidad sin afectar
el flujo o el tráfico en las vías. Secretaria, ¿va a bajar la velocidad de pronto en algún punto de la ciudad? ¿Menos de 50? Bueno, los límites de velocidad deben obedecer a, uno, la infraestructura y dos, el entorno y las dinámicas que suceden alrededor. Si tenemos hospitales, si tenemos zonas comerciales, si tenemos entornos escolares, las velocidades deben ser menores a 50 kilómetros por hora. Zonas comerciales o donde tenemos una actividad o flujos altos de peatones, interacción de ciclistas, motociclistas, eso nos va a dar por lo general que sea alrededor de 40 kilómetros por hora. Cuando estamos hablando de zonas donde hay hospitales, zonas residenciales, entornos escolares, son velocidades máximas de 30 kilómetros por hora, pueden ser inclusive menos según la dinámica y cómo se comporte la vía. Entonces, en el estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tenemos unos puntos en vías arteriales que nos están marcando de 40 kilómetros por hora. Acá entonces también haremos pues las actualizaciones correspondientes en los temas de señalización, donde la recomendación de la metodología es que sean velocidades menores a 50. ¿Cuántas vidas se han salvado? Al momento, en estos 5 primeros meses en Bogotá se han logrado salvar alrededor de 30 vidas en comparación con 2024. ¿Y qué hacer con las motos que son las que más exceden la velocidad? Precisamente el control al exceso de velocidad y los cambios en la infraestructura con nuestra estrategia de los resaltos parabólicos en las vías arteriales que estamos viendo, Guayacanes, Circunvalar, Villavicencio y ahora recientemente Boyacá, están pensados para eso, para que los motociclistas también reduzcan la velocidad. En general, todos los conductores, si respetamos el límite de velocidad, todos vamos a estar más seguros. Secretaria, ¿cuántos comparendos ya han impuesto por exceso de velocidad? No tengo el dato. Secretaria, respecto a las motos, comparendos por velocidad. Respecto a las motos, ¿se tiene pensado colocar pico y placa y cuándo sería? En estos momentos el pico y placa sigue como está establecido, seguimos pues con nuestros más de 1000 frentes de obra, la restricción ya es, digamos, la que tenemos y en estos momentos pues seguimos en este momento como está. En estos momentos el pico y placa se mantiene como está. Secretaria, tengo una pregunta con respecto a los motociclistas. Estaban hablando justamente que esto se ha identificado como, digamos, mucha accidentalidad en temas de motociclistas. ¿Ustedes tienen identificado cuál es el comportamiento de ellos en las vías y en realidad cómo están, si están cumpliendo las normas o no? Si están infringiendo las normas, ¿cómo están ellos? Digo, ¿por qué lo digo? Porque normalmente hay muchas denuncias e infracciones que parece que no se les está prestando atención. Bueno, los motociclistas históricamente en Bogotá, en el país, digamos que en el mundo, las víctimas que mayormente mueren por siniestros viales son los peatones. Esta tendencia se está cambiando y ahora son los motociclistas quienes ocupan el primer lugar en el número de fallecidos. En los datos que tenemos en este mes siguen siendo mayoritariamente motociclistas. Aquí lo positivo es que estamos logrando reducir esa tendencia a la alza de los motociclistas que están falleciendo. Aquí, como a todos los conductores, es un sentido de corresponsabilidad, de comportarnos bien en la vía, de respetar los límites de velocidad, el principal factor de riesgo, la velocidad. Entonces, este realmente es el mensaje para todos los conductores, incluidos motociclistas. Entre todos nos cuidamos y si todos entendemos que no estamos solos en la vía, que compartimos la vía con otros usuarios, que mis decisiones pueden poner no solo en riesgo mi vida, sino la de otros, pues podemos empezar a generar un cambio en el comportamiento y que al final esto se traduzca en salvar vidas. Gracias. Ahí estaba la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, dando los datos sobre este estudio y cómo la capital de la República ha venido mejorando en esta materia. Está muy bien Bogotá con relación a otras ciudades capitales de América Latina. También pues Bogotá logró disminuir los índices de exceso de velocidad antes del 2020, pero después de la pandemia del COVID-19, los conductores de la ciudad y de la región y respetaban el límite establecido con mayor frecuencia, dijo Andrés Vecino, investigador de la Universidad Johns Hopkins, en esta declaración que se reveló en el día de hoy. Se lo publica Johns Hopkins.
Ese comportamiento que ustedes han evidenciado en las vías, ¿cuáles son los resultados para mantener también ese tema de velocidad en Bogotá? Nosotros hemos encontrado que en las vías, en la última medición, en conjunto con la universidad, el Grupo Sur de la Universidad de los Andes, los vehículos en toda la ciudad excedieron, el 30% de los vehículos excedió el límite de velocidad, el 47% de las motocicletas excedió el límite de velocidad. Esto es una reducción desde el año pasado, importante. Bogotá anteriormente se ubicaba en el tercer puesto de exceso de velocidad en la región, ya está en el octavo. Y estamos viendo los resultados de esa reducción en el exceso de velocidad en efectivamente una reducción en la mortalidad, que es la que la secretaria ha reportado en los primeros 5 meses del año. ¿Cuáles son los comportamientos más irresponsables que todavía mantienen de pronto los conductores y pues, los diferentes actores viales? En Bogotá el uso correcto de casco está bastante bien, el uso de cinturón de seguridad también lo está. En general el consumo de alcohol es relativamente bajo, pero el problema de velocidad digamos es importante. Ha mejorado, pero sigue siendo la razón principal por la cual las personas fallecen en las vías de la ciudad. Las edades influyen mucho porque por lo menos de todos los estudios que han hecho siempre son menores de 30 años conductores motociclistas los que más fallecen en vía. Usualmente conductores que tienen menos experiencia son los que digamos que tienen mayor riesgo de fallecer en general en todas las ciudades. ¿Las fallecidos son los de las motocicletas? ¿Por qué? El mayor número. En el pasado, antes de la pandemia, en la ciudad morían más peatones que motociclistas. Esta tendencia cambió en parte por el incremento en el uso de motos y en parte por el exceso de velocidad a la cual van los motociclistas. Es por eso que quizás el factor de riesgo que mejor se monitorea en la ciudad es precisamente el exceso de velocidad entre motociclistas, el cual, de nuevo, ha reducido de 54 a 47% y esperamos que continúe reduciendo con las diferentes medidas de fiscalización, límites de velocidad, infraestructura y comunicación. Muy bien, ahí estaba la información que nos entregaba este investigador de la Universidad de Johns Hopkins, Andrés Vecino, entregando datos pues muy puntuales y que generan mucha ilusión, porque quiere decir que en Bogotá están haciendo un trabajo a destacar que está dando resultados. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en Al Día Noticias en Emisora.5. Literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. El salmista dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Textos como estos son los que a través del estudio de la Biblia Thompson podemos profundizar en su análisis. Vamos, las inscripciones están abiertas de forma virtual del 19 al 24 de mayo a través de la página www.clccolombia.com. Centros de literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Muy bien, continuamos con la información a esta hora de la Secretaría de Educación de Bogotá. La Secretaría de Educación de Bogotá inició el pago del primer ciclo del subsidio de transporte escolar que beneficia a cerca de 18.800 estudiantes del programa de movilidad escolar de Bogotá y que se realiza a través de DaviPlata y la tarjeta Tu Llave. Daniel Mora, director de Bienestar Estudiantil de la Secretaría Distrital de Educación, dijo: La Secretaría de Educación, a través del programa de movilidad escolar, trae buenas noticias el día de hoy. Ya está disponible el subsidio de transporte escolar para los más de 18.000 beneficiarios que se encuentran en el sistema actualmente. Todos aquellos niños que son beneficiarios y que asistieron entre el 27 de enero y el 21 de marzo ya pueden reclamar su subsidio. Es una inversión que hace la Secretaría superior a los 5.690 millones de pesos que permite llegar con estos recursos a cada uno de los beneficiarios. Aquellos beneficiarios de la modalidad DaviPlata ya pueden redimir su recurso hasta el 26 de junio. No lo olviden, hasta el 26 de junio. Para los beneficiarios de la recarga en SITP, a partir del próximo 2 de junio y hasta el 1 de julio, pueden redimir este beneficio en las taquillas de Transmilenio. No lo olviden, padres, madres, cuidadores, no dejen pasar estos días, no dejen pasar estas fechas.
26 de junio Daviplata, 1 de julio SITP, no pierdan este beneficio. Muy bien, esta es la información de la Secretaría de Salud, de Educación, no paran las noticias, porque atención que se ha hecho el lanzamiento de un programa para dar becas a quienes quieran estudiar universidad. Bogotá lanzó la estrategia para que jóvenes accedan a educación superior con becas crédito. FES Atenea es la estrategia de aseguramiento a la educación superior más atractiva del mercado, permitirá a más de 2.000 jóvenes acceder a becas, explicó Isabel Segovia, la secretaria de Educación de Bogotá. Bueno, nosotros lo que nos hemos propuesto en el plan de desarrollo es lograr que 7 de cada 10 jóvenes bogotanos que gradúan de colegios de Bogotá logren acceder a una educación superior o a una educación que los forme para el trabajo. Por consiguiente, hemos estado desarrollando con Atenea, siendo la cabeza de esto y el director Víctor, distintas opciones para que efectivamente los jóvenes puedan acceder a poderse formar después de la escolaridad. Tenemos información clara y además los países de la OECD que por lo menos 8 de cada 10 muchachos deberían poder entrar a la universidad o formarse de alguna manera, y Bogotá, aunque está mejor que el país en estos índices, pues todavía requiere de un esfuerzo grande de diferentes opciones para que los distintos jóvenes puedan acceder a la educación superior. ¿Qué estamos haciendo hoy? Complementando o anunciando el complemento que tenemos, además de Jóvenes a la E, que es el programa de becas más grande que existe en el país en este momento. Actualmente tenemos 44.000 jóvenes con becas de Jóvenes a la E. Queremos hacer un complemento con lo que llamamos Atenea Fest en este momento, o Fest Atenea, si no estoy mal, en donde les vamos a dar distintas opciones a los jóvenes para que puedan acceder a créditos condonables y subsidiados, en donde además nos hemos unido con varias universidades privadas de la ciudad para poder otorgar estos créditos. Muy bien, y el director de Atenea también se pronunció sobre el particular. Entre el 16 y el 22 de junio haremos la convocatoria de Festa Atenea. Esto es un proyecto de becas crédito, en el cual las universidades hacen un aporte del 30% del valor de la matrícula y desde la alcaldía entregamos un crédito subsidiado del restante 70%. Este crédito no tiene interés, se paga un año después de entrar a trabajar y máximo es el 27% de los ingresos durante 12 años de trabajo de las personas. Este crédito subsidiado busca promover el acceso de los bogotanos a la educación superior. Muy bien, FES Atenea es la estrategia de aseguramiento a la educación superior más atractiva del mercado y permitirá a más de 2.000 jóvenes acceder a las becas. Muy bien, de esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Yo soy John Didier Rodríguez Marín. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.